Ahora vamos a hablar que hay un metabolismo a nivel de carbohidratos, hay una mayor absorción, mayor utilización, glucogenólisis y degradación de insulina. A nivel de los lípidos, pues ya habíamos mencionado, hay síntesis, degradación y excreción de colesterol y ácidos biliares a nivel biliar. A nivel proteico, pues hay anabolismo, síntesis y degradación de las mismas. Hay un aumento en la síntesis de vitamina A y complejo B. Y lo más característico es el aumento en la síntesis a nivel de adenohipófisis. Participa en la síntesis y secreción de la hormona del crecimiento, la FSH, LH y prolactina. Por último, a nivel hematopoyético, participa en la síntesis de hemoglobina, la absorción de B12 y ácido fólico. Ahora vamos a hablar del mecanismo de regulación eje hipotálamo hipófisis tiroides. Para este mecanismo de regulación es muy importante que repasemos los componentes de este eje. Recordemos que te había mencionado que a partir de estímulos procesados por el sistema nervioso central van a llegar señales al hipotálamo que le van a decir que aumente o que disminuya la actividad a nivel de la tiroides. Para esto necesitamos pues a nuestro elemento tiroides, a nuestro elemento las propias hormonas y a nuestro elemento la adenohipófisis. Ahora bien, tenemos este elemento que es la TRH. En este punto lo que tú tienes que saber es si hay una señal que le diga al hipotálamo, bueno, necesito más hormona tiroidea, que le diga, bueno, es que hay muy poca, necesito que haya más. Entonces, el hipotálamo se encargará de secretar tiroliberina, que es la que va a sensar a nivel adenohipófisis y va a decir, bueno, necesitamos elevar la síntesis de hormona TSH, que es la que tenemos aquí. Y como ya habíamos visto en la síntesis, es esta la que es sensada a nivel de tiroides y la que le permite sintetizar ahora sí T3 y T4. ¿No? Ahora, ¿por qué se le llama eje de retroalimentación negativa? Porque el hecho de que se vuelva a sensar que ya está habiendo actividad es lo que para, lo que detiene la señalización. Es decir, ya hay algo que dice, bien, ya lo lograste, ya no necesito más. Entonces este eje funciona pues básicamente de esta manera. El censo de las hormonas es lo que determina la actividad o inactividad. Y es importante que sepas que al ser un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, pues puede fallar entonces a este nivel, que sería secundario. Vamos a ver la diferencia entre hipotiroidismo secundario o primario, que es a nivel de la propia glándula. Y bueno, por último, pero no menos importante, vamos a hablar de las enfermedades tiroideas. Las enfermedades tiroideas como tal las vamos a abarcar de manera introductoria. Vamos a ver simplemente los signos, los síntomas característicos y las razones fisiológicas por las que se dan. No abarcaremos más específico cada enfermedad porque no es el objetivo de este video. Entonces simplemente te daremos una introducción para que puedas entender a grandes rasgos el principio de estas enfermedades. Lo primero que debemos de saber es que podemos clasificarlas en dos grandes grupos, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Hipertiroidismo significa una alta actividad de las
hormonas tiroideas T3 y T4 se encuentran en abundancia y realizando gran actividad metabólica. En el hipotiroidismo, como dice su nombre, hay una disminución en estas hormonas y pues vamos a ver cuáles son los signos y síntomas de cada una. En el hipotiroidismo, como ya te lo imaginas, hay un aumento del metabolismo, por lo tanto son personas delgadas que tienen una pérdida de peso drástica. Podemos encontrar hipertensión o también taquicardia, debido a que recordemos que es cronotrópico y inotrópico positivo. También vamos a encontrar sudoración excesiva porque hay un metabolismo sumamente acelerado. Vamos a encontrar intolerancia al calor, por lo que te explicaba de la termogenina. Son personas siempre están ruborizadas normalmente y pues no pueden estar tapadas o no pueden ponerse suéter porque sienten sumamente calor. También puede que tengan náuseas, vómitos, un nerviosismo muy característico, temblores, y deviene estos temblores, que es una hiperactividad, digámoslo así, por una fatiga desmedida, porque ya no está siendo suficiente el anabolismo para el catabolismo que se está dando. Entonces también podemos encontrar una fatiga externa, que no puedan conciliar el sueño, temblor en las manos. Y por otro lado, el hipotiroidismo se caracteriza por ser son personas con peso, sobrepeso, aumento de la obesidad. Son personas que característicamente tienen letargia, puede que les cueste hasta en algún momento, tienen falta de motivación, tienen depresión, hay una hinchazón de la cara y son personas que siempre tienen frío. Ahora bien, existen distintas patologías en las cuales encontramos hipertiroidismo e hipotiroidismo. Las principales de hipertiroidismo serían tirotoxicosis, bocio tóxico, adenoma tiroideo y enfermedad de Graves. Los más característicos, digamos que son adenoma tiroideo, que es una tumoración que causa una hiperactividad de la glándula. Igualmente funcionaría la enfermedad de Graves. La diferencia es que funcionan con TSI. TSI son inmunoglobulinas que se adosan son, digamos que, tiroestimulantes, es decir, buscan que haya mayor actividad a nivel del tirocito y por lo tanto haya un aumento de hormona T3 y T4. A nivel de hipotiroidismo vamos a ver que hay mixedema, bocio coloide idiopático no tóxico y bocio coloide endémico, que era el que si tú recuerdas habíamos hablado cuando veíamos lo de la sal yodada. Ahora, hice un cuadro para que tú recuerdes cuando hay bocio y cuando no hay bocio, según la alteración a nivel del eje. Recordemos que ya habíamos visto el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Bueno, en este punto vamos a utilizarlo simplemente para reflexionar y recordar el eje y la retroalimentación que se da. Esto para que tú entiendas más o menos cómo se van dando la fisiopatología de estas enfermedades. Primero tenemos el hipotiroidismo. Recordando, te dije que podía haber una falla primaria o secundaria, según fuera la falla primaria a nivel de la tiroides propiamente o secundaria a nivel ya sea de la adenohipófisis o del hipotálamo. La última es por carencia de yodo, el endémico, y en todos va a haber una disminución de T3 y T4. ¿Ok? La diferencia es que vamos a encontrar aumentado. Si hay una falla a nivel de la tiroides, tú piensas que entonces no hay T3 y T4. Si no hay T3 y T4, por el simple hecho de censarlo,
el hipotálamo dice, bueno, esto no está funcionando, yo necesito aumentar el metabolismo y no hay hormonas suficientes. Entonces aumenta la actividad en adenohipófisis. La adenohipófisis dice, bueno, es que lo que pasa es que creo que no le estoy avisando que necesito más hormonas tiroideas a la glándula tiroides, entonces aumenta la TSH. Por lo tanto, en una falla primaria encontramos disminuido T3 y T4 y un aumento de la TSH. Esto que nos hace ver que hay una falla primaria. Y claro que hay bocio, porque si bien no hay T3 y T4 sintetizada, sí hay actividad a nivel de la tiroides. Lo que pasa es que no está siendo liberada. Quiere decir que vamos a encontrar un coloide abundante y unas células foliculares muy aplanadas. En el hipotiroidismo secundario, es decir, falla a nivel de hipotálamo o hipófisis, igual vamos a encontrar disminución en T3 y T4, pero ¿cómo vamos a diferenciarlo? Pues porque hay una disminución en TSH y TRH, es decir, lo que no está funcionando es que no hay nadie que le diga a la tiroides cuánto segregar. No hay bocio porque ni siquiera hay una actividad de la tiroides. Luego, la carencia de yodo en la dieta. Quiere decir que no hay suficiente yodo, pero sí está trabajando la tiroides, solo que no tiene el material. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que aumente, igual que como lo veíamos en una falla primaria, la TSH. Y claro que hay bocio. Luego, en hipotiroidismo, principalmente, pues vamos a ver la patología de enfermedad de Graves, que es sumamente característica. Las TCI que ya te mencionaba, hay un aumento de T3 y T4 por una estimulación, sobreestimulación de los tirocitos, y una disminución de TSH. ¿Por qué? Porque se está sensando que hay un aumento de la actividad metabólica y entonces la adenohipófisis dice, bueno, yo no necesito más, así que hay una disminución en la TSH. Sigue habiendo bocio porque hay una hiperactividad a nivel de la glándula tiroides. Luego, secundario al exceso de secreción hipotalámica o de la hipófisis anterior, es decir, sería secundario, como ya habíamos visto, es a nivel no de la glándula propiamente, y hay un aumento de TSH y TRH si hay bocio, porque hay una hiperactividad, lo que pasa es que no, y hay un aumento de la T3 y T4. Y por último, la hipersecreción tiroidea por un tumor, que lo habíamos visto anteriormente. Te dije que se llamaba normalmente adenoma tiroideo, y es que hay un tumor que genera una hiperestimulación de la glándula tiroidea. Por último, te quiero mencionar la fisiopatología de la exoftalmia, que es característica del hipertiroidismo. La mayoría de los pacientes la tienen, y esto se da porque esta protrusión se da porque hay una tumefacción a nivel del tejido retroorbitario, es decir, la grasa retroorbitaria aumenta, mientras que hay un deterioro de los músculos extraoculares. Esto simplemente es para que puedas recordar cómo se vería una persona con hipertiroidismo y cómo se vería una persona con hipotiroidismo.